El juez Grayson pensó que estaba sentenciando a un adolescente sin idea hasta que el acusado comenzó a desmantelar el caso como un abogado experimentado. El aire dentro del Palacio de Justicia del Condado de Los Ángeles se sentía denso, casi sofocante. Las filas de espectadores llenaban la galería, murmurando entre ellos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba de pie al lado, con las manos en los bolsillos y la barbilla levantada lo suficiente para mostrar que no tenía miedo. Halen Dawson, de 19 años, acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Los cargos eran serios, pero la forma en que el juez Walter Grayson lo miraba dejaba claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se reclinó en su silla, los dedos tamborileando perezosamente sobre la madera pulida de su escritorio. Observó a Halen por encima del borde de sus gafas, sus labios torciéndose en algo entre una sonrisa burlona y un gesto de desprecio. ¿Crees que eres algún tipo de experto legal? Su voz llevaba un tono de diversión seca. Esto no es un club de debate, chico. Algunas risas se extendieron por la sala, el alguacil, el taquígrafo, incluso el fiscal, todos participaban en la broma. Halen no se inmutó, no estaba riendo. Había pasado años preparándose para este momento, no este exacto, nunca había planeado estar aquí como acusado, pero conocía la sala de tribunal como la palma de su mano. Mientras otros chicos memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba leyes de casos. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él jugaba juicios simulados en su mente, argumentando casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como paralegal durante más de 20 años, y Halen había crecido escuchando las historias que ella traía a casa, como los fiscales hacían trampa, como los jueces tenían favoritos, como algunos abogados defensores apenas se esforzaban. Absorbió todo. Para cuando tenía 14 años, podía desglosar un juicio mejor que la mayoría de los estudiantes de derecho. Pero nada de eso importaba para Grayson, para él, Halen era solo otro chico en problemas. Vamos a hacer esto rápido, suspiró el juez, abriendo el expediente del caso. Tengo un partido de golf a las 2. El público volvió a reír, pero esta vez algo cambió. Los labios de Halen se curvaron en una leve sonrisa, casi imperceptible, porque Grayson acababa de cometer su primer error, pero el tribunal aún no lo había notado. El fiscal, Michie Carrington, se levantó de su asiento con el aire de un hombre que ya había ganado. Su traje estaba impecable, su corbata perfectamente anudada, y su voz llevaba esa confianza ensayada de alguien que había dado el mismo discurso 100 veces antes. Su señoría, el Estado demostrará más allá de toda duda razonable que el acusado, Halen Dawson, fue sorprendido con las manos en la masa en un vehículo robado, un Audi A6 de 2022, reportado como desaparecido unas horas antes de su arresto. Oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente intentó huir antes de ser detenido. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el volante. La fiscalía sostiene que la evidencia habla por sí misma. Las palabras cayeron con peso. La multitud en la galería se movió, susurrando entre ellos. En la superficie, sonaba condenatorio, un auto robado, una persecución, huir. El juez Grayson miró a Halen sobre el borde de sus gafas, luego volvió su atención a Carrington. Continúe. El fiscal caminó hacia el estrado del jurado, sus zapatos pulidos haciendo clic contra el suelo. La defensa puede intentar convencerlos de que todo esto fue un malentendido, que el señor Dawson es una víctima desafortunada de las circunstancias. Se volvió, encontrándose con la mirada de Halen por primera vez. Pero seamos honestos, ¿qué tipo de víctima huye de la policía? La tensión en la habitación se espesó. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando su barbilla en la mano. Halen no parpadeó. Carrington continuó, hojeando una pila de papeles, su señoría. Tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz, quien vio personalmente al acusado detrás del volante antes de que intentara huir. El auto fue confirmado como robado, el arresto se realizó según el procedimiento. Grayson exhaló por la nariz, asintiendo. Me suena directo. Y para la mayoría de las personas en la sala, probablemente lo era. El caso era claro, un auto robado, una persecución, un arresto. Pero Halen había pasado demasiados años estudiando juicios como para no ver las grietas. Aún así, permaneció en silencio, observando, esperando.
El juez Grayson tocó su mazo ligeramente. Bien, escuchemos la respuesta de la defensa. Se volvió hacia el abogado de Hallen, una defensora pública nombrada Lisa Thornton, que apenas había dicho 3 palabras desde que entró en la sala. Ella se levantó, cambiando de posición nerviosa. Su señoría, mi cliente, Hallen colocó una mano en su brazo, una petición silenciosa. Ella dudó, luego se sentó de nuevo. Y por primera vez, Hallen habló, me representaré a mí mismo, su señoría. La sala se quedó completamente en silencio. Grayson lo miró, claramente divertido. ¿Qué has dicho? La voz de Hallen era serena, firme, me defenderé a mí mismo. Un murmullo se extendió por la sala, las cejas del alguacil se levantaron, la sonrisa burlona de Carrington flaqueó por un momento antes de que soltara una risa afilada. Esto debería ser interesante. Pero nadie estaba riendo cuando Hallen dio su primer paso hacia adelante, porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala de tribunal se asentó alrededor de Hallen mientras ajustaba su postura, con las manos aún en los bolsillos. Dejó que el silencio se prolongara un poco más, lo suficiente para hacerlos incómodos. Luego, finalmente, habló, su señoría, antes de empezar, me gustaría confirmar algo con la acusación. Carrington levantó una ceja, cruzando los brazos. Adelante. Hallen dio un paso lento hacia adelante. Usted dijo que el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente detrás del volante antes de que fuera arrestado, ¿correcto? Carrington exhaló bruscamente, ya aburrido. Así es, y ese testimonio está escrito en su informe. Por supuesto que lo está, asintió Hallen, luego se volvió hacia el juez Grayson. Su señoría, solicito que se desestime ese testimonio como evidencia. Grayson lo miró entrecerrando los ojos. ¿Con qué fundamento? Hallen sacó las manos de los bolsillos por primera vez y señaló hacia la mesa de la acusación, porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese auto. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Una chispa de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué estás hablando? Hallen dio otro paso hacia adelante. Su señoría, si el tribunal me lo permite, me gustaría presentar una solicitud para verificar los registros de GPS del oficial Ruiz de esa noche. Si su informe dice que me vio en el vehículo, entonces debería coincidir con su historial de ubicación. Pero, dejó la palabra flotando en el aire, tengo la sensación de que no será así ahora. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Grayson frunció el ceño, mirando hacia Carrington. Carrington aclaró su garganta, apretando la mandíbula. Ese informe fue presentado por un oficial de la ley, su señoría. ¿Realmente vamos a tomar la palabra de un acusado sobre la de un profesional entrenado? Hallen dio un pequeño encogimiento de hombros, casi casual. Si el oficial estaba donde dijo que estaba, entonces los datos de GPS lo probarán. Pero si no lo estaba. Dejó la oración en suspenso. Grayson lo estudió durante un largo momento, luego se volvió hacia Carrington. ¿Tiene la acusación algún problema con verificar los registros de GPS del oficial? Carrington dudó. La pausa fue lo suficientemente larga para que el jurado lo notara, para que la galería lo notara, y lo más importante, para que el juez lo notara. Hallen tomó una respiración silenciosa. Había pasado años observando juicios, estudiando a los fiscales, sus tácticas, la forma en que jugaban con el sistema. Y había una cosa que sabía sin duda: si Carrington estaba seguro de su caso, no estaría demorando. Grayson suspiró, frotándose la sien. ¿Fiscal? Carrington finalmente negó con la cabeza, sin objeciones, su señoría. Pero el cambio ya había comenzado. Por primera vez, la sala no estaba riendo más, la sala estaba en silencio, pero la tensión era alta. Carrington ordenó sus papeles, su confianza pulida empezando a resquebrajarse en los bordes. Su señoría, mientras esperamos los registros de GPS, el hecho permanece que las huellas dactilares del acusado se encontraron en el volante del vehículo robado. Hallen dio un pequeño asentimiento, su rostro inescrutable. Eso es cierto. Dio un paso hacia adelante. Pero hablemos de esa evidencia por un momento. Grayson levantó una ceja, haciendo un gesto para que continuara. Hallen se volvió hacia el jurado, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos. La acusación quiere que crean que encontrar mis huellas dactilares en un auto significa que lo robé. Esa es la historia que están vendiendo, pero pensemos en esto lógicamente. Tomó una respiración profunda, manteniendo su tono calmado y controlado. Digamos que entras a una tienda por departamentos y pruebas una chaqueta. Pones tus manos en los bolsillos,
Tal vez la abrochas, luego la vuelves a colocar en el perchero y te vas. Unas horas después, alguien roba esa chaqueta. ¿El hecho de que tus huellas estén en ella significaría que la robaste? Algunos jurados intercambiaron miradas, alguien en la galería murmuró algo por lo bajo. Hallen no les dio tiempo para recuperarse. El auto en cuestión estaba estacionado afuera de un 7-Eleven horas antes del supuesto robo. Yo estaba dentro de esa tienda con 3 amigos, y sí, cuando pasamos por el auto, me apoyé en él. Incluso abrí la puerta porque ya estaba desbloqueada. No le di mucha importancia, no tomé el auto, no lo conduje, no robé nada de adentro. Solo un momento estúpido de curiosidad. Dejó que eso se asentara por un segundo, luego, con una voz que cortaba el silencio como un bisturí, preguntó, ¿tocar algo te hace un criminal? Carrington aclaró su garganta, hojeando sus notas, buscando algo, cualquier cosa para recuperar el control. Hallen no había terminado, y mientras estamos en el tema, hablemos de cómo se realizó ese análisis de huellas dactilares. Se volvió hacia Grayson, su señoría, ¿fue el especialista forense de este caso citado para testificar? Grayson parpadeó, pillado desprevenido por la pregunta, luego miró a Carrington. El fiscal dudó, luego a regañadientes, no. Los labios de Hallen se apretaron. Así que déjeme entender esto, el Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme, pero no consideraron necesario traer al especialista que procesó esa evidencia. Sin oportunidad para que yo lo interrogue, pregunte sobre la cadena de custodia, o desafíe la precisión del análisis. La mandíbula de Carrington se tensó. Hallen asintió como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar, interesante. El juez Grayson suspiró, pellizcándose el puente de la nariz, era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que este caso no sería la victoria fácil que había asumido que sería. Pero Hallen aún no había terminado, porque lo que iba a decir a continuación cambiaría todo. Hallen dio un paso lento hacia adelante, su voz firme pero constante, su señoría, me gustaría introducir como prueba una declaración oficial del propietario del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño, ¿el propietario? Hallen asintió, sí, el señor Raymond Whitaker, el propietario registrado del Audi robado, proporcionó una declaración a la policía que por alguna razón nunca se incluyó en los archivos de la acusación, y creo que sé por qué. Se volvió hacia Carrington, ¿recuerda lo que el señor Whitaker le dijo a los oficiales la noche que su auto fue reportado como robado? La mandíbula de Carrington se apretó, sabía exactamente lo que estaba por venir. Hallen no esperó su respuesta, en cambio, sacó una transcripción impresa de su archivo y leyó en voz alta, dejé mi auto encendido cuando entré corriendo a la estación de servicio. Algún chico debe haber saltado adentro y se fue, pero no fue el tipo que arrestaron. Vi al chico, y era blanco. Un jadeo colectivo recorrió la sala de tribunal. Hallen levantó el papel, eso es del informe policial original, el mismo informe que la acusación convenientemente nunca mencionó. Se volvió hacia el juez Grayson, el oficial de arresto admitió esto en su testimonio. La acusación lo ignoró, y sin embargo, quieren que este jurado crea que yo, alguien, quien ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón era culpable más allá de una duda razonable. Carrington dio un paso adelante, intentando recuperar el control, su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. Pero Hallen negó con la cabeza, no, no lo estaba. Su voz no se elevó, pero cortó el aire de la sala con precisión afilada. Fui arrestado a varias cuadras de donde el vehículo fue abandonado, caminando a casa después de comprar refrigerios con mis amigos. No estaba en el auto, no estaba cerca del auto, no estaba huyendo de nada. Lo único que me conecta con este caso es un trabajo policial deficiente y suposiciones. El juez Grayson exhaló lentamente, frotándose la sien. El caso se estaba desmoronando rápidamente, y todos lo sabían. Hallen volvió a dirigirse al jurado, el verdadero sospechoso escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un chico negro en la misma área general y decidieron que eso era lo suficientemente cerca. De eso se trata realmente este caso. Silencio. Grayson aclaró su garganta y ajustó sus gafas, ¿tiene la acusación algo más que añadir? Carrington estaba rígido, su rostro enrojecido, no, su señoría. El juez Grayson exhaló. Miró a Hallen durante un largo tiempo, luego miró al jurado.
Finalmente, se inclinó hacia adelante y pronunció las palabras que resonarían con todos en esa sala: caso desestimado. Un momento de silencio atónito, luego el caos. La mitad de la sala irrumpió, algunos en incredulidad, otros en alivio silencioso. La galería se agitó, los reporteros garabateaban en sus libretas. Hallen no se movió de inmediato, dejó que el momento se asentara, que la realidad penetrara en todos. El juez Grayson, aún sosteniendo su mazo, miró a Hallen con una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes: reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento. Hallen encontró su mirada, luego se volvió para irse, pero justo cuando llegó a la puerta, el juez habló de nuevo: señor Dawson. Hallen se detuvo pero no se giró. Grayson dudó, luego finalmente dijo: debería considerar estudiar derecho. Hallen sonrió, no necesitaba considerarlo, ya estaba en camino. Fuera del juzgado, el aire estaba lleno de voces, los reporteros invadieron los escalones, sus cámaras destellaban, los micrófonos se extendían como armas. Hallen, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente haber superado a un fiscal experimentado? Hallen se puso la capucha sobre la cabeza, ignorando las preguntas. No estaba interesado en el espectáculo, esto no se trataba de demostrar lo inteligente que era, se trataba de algo más grande. Su madre, Denise, lo esperaba al pie de los escalones, con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. Durante un largo momento, solo lo miró, luego finalmente, negó con la cabeza y exhaló: chico, me asustaste hasta la muerte. Hallen rió, rascándose la nuca: tuve que correr el riesgo, ma. Ella lo miró un segundo más, luego lo abrazó con fuerza: siempre fuiste el terco. Las cámaras seguían destellando, pero Hallen ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, de pie junto a su auto, el juez Grayson observaba. Su postura era diferente ahora, la arrogancia había desaparecido, su expresión no era más de diversión, era algo más cercano a la reflexión. No esperaba que este caso fuera algo más que rutinario, solo otro día, otro acusado, otra declaración de culpabilidad, pero ahora sabía que recordaría este caso porque Hallen había hecho algo que la mayoría de la gente nunca podría: hizo que el sistema se mirara a sí mismo, y por una vez, parpadeó primero. Aquí está la lección que deberíamos aprender: ¿cuántos otros casos habían sucedido de esta manera? ¿Cuántas personas habían sido condenadas no por evidencia sino por prejuicio, atajos, y un sistema que se preocupaba más por cerrar casos que por encontrar la verdad? Hallen tenía el conocimiento para luchar, pero ¿qué pasa con los que no lo tienen? Esto no era solo sobre un caso, era sobre todos ellos. Sabía lo que tenía que hacer a continuación: esta sala de tribunal no sería la última en la que estaría, pero la próxima vez, no sería el acusado, sería el abogado. Y cuando llegara ese día, no sería el único. Si esta historia te hizo pensar, aunque sea por un segundo, entonces compártela. El sistema de justicia se basa en leyes, pero lo administran las personas, y las personas pueden cambiar, pero solo si nosotros las forzamos. Dale clic a ese botón de me gusta, suscríbete para más historias que importan, y mantengamos la conversación en marcha porque la próxima vez, podría no ser Hallen, podría ser alguien que tú conoces.